nueva forma de contenido que es el alarmista, el amarillista, el realista, que compite con estos impresos que desde su comienzo hicieron su recorrido a través de este tipo de contenidos. Bueno, entonces lo que vamos a encontrar es que los impresos tenemos estos cuadernillos que son chiquititos, ¿no? Que tienen 16 páginas porque es el pliego. Y vamos a encontrar que tenemos cancioneros, tenemos pastorelas, no veo lo que está al lado, también. Bueno, para que no se pierda, Nos estamos perdiendo la imagen. exacto, la imagen. Oye, mañana, bueno, en esta pausa, ¿dónde se imprimían? O sea, ¿dónde daban la imprenta de manera tuvo varios en el centro, y él tenía su taller, ahí los imprimía, usaba para las imágenes, hacer el texto, pero en realidad no era la pero tenía su interés. ¿Y esa circulación era nacional o circulaban en la Ciudad de México esos 250,000 que le calcularon al año? No, circulaban por todo México. O sea, les mandaban, por ejemplo, tenemos las cartas donde se les hacían pedidos. Que se decían, mándame 1000, la medían por 3, o sea, mándame 1000, ya financé, mándame otras 1000 de zarzuelas, y les van pidiendo mucho. La comuna se mantuvo al principio y también siguió produciendo religión. Entonces tenemos alabanzas, tenemos imágenes religiosas, entonces la iglesia se va pidiendo, por ejemplo, para San Juan de los Lagos le pedían, ¿no? Para hacer las visitas, o sea, entonces hay una serie de lo que él va entregando, se produce en la ciudad, pero se circula por México y por el sur de Estados Unidos. Donde había lo digamos, entonces tenía, y por eso se le calcula entre 250,000, pero yo creo que es más lo que hemos estado comprobando con los documentos, o sea, es que sí, de cada uno puede haber sido muchísimo, porque le pedían todos los meses, todas las semanas, 2,000, 3,000, ¿no? Cada uno, entonces si lo suman, pues es muchísimo. Y lo que tenemos es lo que ha quedado, la colección de Inés Cedeño, que es la bisnieta, nos permitió acceder a su colección, y en el sitio hemos juntado diversas colecciones, ¿no? De manera digital. Es un repositorio, a diferencia de los que tienen sus propios materiales. Nosotros tenemos ahora 600 impresos, pero nos interesó más hacer lo que llamaba John Rice Collins como un aparato fabuloso. ¿Qué quiere decir? Que el investigador llega y tenga todas las versiones de todos los impresos de manera y pueda hacer un trabajo de investigación de vez de decir, esta está la colección en la Biblioteca Nacional, este está en Berlín, a ver cómo hago. Nosotros juntamos todo para vamos conociendo exactamente para promover, para que quieran hacer investigación de manera tan y no pueden decir. Si quieren, luego vamos ahora les puse un PDF, pero podemos recurrir a la página del proyecto para que todos lo vean y puedan. Pero además, o sea, dicen quien quiera hacer investigación de manera propia, pero puede ser más allá, ¿no? Es como representaciones de la época, por ejemplo, representaciones sociales, culturales, que quieres de economía, que quieres de. En realidad, de todo, se va a aplicar una serie de preguntas y lo que tratamos de hacer es que sea fácil y ilustrar, como para que todos, para el público en general y para los científicos. En realidad, ya parte de más, ya no solo es María Desarrollo, sino tenemos de Eduardo Guerrero, ¿no? de talleres posteriores, y nuestra ilusión va a seguir completando con otros materiales que sean de diferentes imprentas que nos permitan darle, somos un proyecto muy grande, muchos colaboradores, y me gustaría presentárselos si quieren algunas igual a la presentación del proyecto. Ahorita un poco quedó desordenado, pero bueno, estaba un poco para que vean, fíjense cómo hay colección de canciones modernas,
¿Qué nos pasó? Sí. Eso es el teléfono. O apaguen, hay dos computadoras al mismo tiempo. Con este micrófono. Ya. Se escucha con mucho eco, no se entiende. Porque tenemos otro pedido. Es que hay dos prendidos. Usted va a hablar de la cocina de grano. Todos tienen la palabra cocina. No, pero no tanto la cocina, sino que hay dos computadoras perdidas. Pero la verdad, no las puedo ayudar en eso. Se necesita poder coordinar cuando están diferentes, pero esta enseñanza aquí no es el problema. No, pues bueno, un poco para volver al tema, me parece maravilloso y además esto que dices, como el siglo XIX los libros eran caros y entonces empiezan los cuadernillos, bueno, estamos en el siglo XXI, los libros siguen siendo caros, pero de repente están estos repositorios, está el internet, están las descargas, y dices, bueno, siempre se van encontrando las maneras de que el conocimiento circule y los libros siguen siendo caros, ¿no? Bueno, si lo quieres en papel. Claro que si lo quieres. Y bueno, hay un público para libros, este era justamente un público distinto, ¿no? Que justamente fue acercar, los que se acordarán, bueno, ustedes no. Pero bueno, era como ¿no? Los cómics o lo que se leía mucho antes de todo el internet y todo, pues así estaban las revistitas, ¿no? Las que leía, bueno, cuánta gente le llegaba a otro tipo de ingresos, pero el libro barrio o miles de años era como ese tipo de público que circula muy ampliamente, nada más que aquí todavía había otros tipos de contenidos, ¿no? Como los cancioneros, en el sentido, ¿cuál es el paisaje sonoro de la época? ¿No? Porque acuérdense, estaban las zarzuelas, por ejemplo, y las zarzuelas se ponían en los teatros, pero al llegar a la casa, por ejemplo, el Liceo, que era el teatro de los ricos, iba al teatro de tanda, y entonces se aprendían las canciones y las iban cantando y podían comprar esos cuadritos que valían un centavo, 5 centavos, ¿no? A diferencia de un libro que podía llegar a un precio que era muy accesible. Y esto se asocia con también, pues, ¿qué sucede? ¿No? Están también los impresos, las hojas volantes para los fusilamientos, ¿no? Están las de noticias que son de los temblores, de los terremotos, están que es justamente qué sucede o por qué sucedió un huracán, por qué, es lo que vamos a ver ahora, una hermana que vino a un huracán, ¿no? Entonces, estos impresos están dentro de un, hay que pensar que había un analfabetismo altísimo. Entonces, ¿qué pasa? Justamente tenemos un objeto, como lo ven, este eran los ¿no? Estos son los cuadernillos y hay hojas volantes que vamos a ver. ¿Qué pasa? La gente, ¿cómo los compraba? Los compraba por la imagen. Entonces, la imagen es parte, ¿no? Del objeto. Entonces, tenemos la imagen, el texto, en las cancioneros vamos a tener los textos de las canciones y justamente vamos a ver cómo este tipo de textos la gente los llevaba, los coleccionaba, pero a la vez hay esta parte que puedes o no leer. O sea, lo puedes leer de muy diferentes maneras. Lo que decía Jean-François Beautret, es decir, justamente se puede leer de muchas maneras. Acá se puede leer visualmente, se puede leer, como decía Martín, los autores oidores, que se leía en voz alta. Entonces, lo que encontrabas es que se cantaban, o se juntaban alrededor y alguien leía y les leía el impreso. Y luego tú lo guardabas y tenías, entonces te acordabas, ¿no? La memoria, puede ser que la lectura y la memoria y todo esto era muy diferente antes. Y entonces la gente también lo observaba en la mente. Pero quiero decir, había entonces
son, ¿no? Yo he hablado mucho que son representaciones de la voz. En realidad es un texto escrito, toda letra es una representación de una voz. Pero es importante pensar que no era un texto como estamos acostumbrados para leerse a sola. A veces se podía leer a sola, tampoco es que estuviera con, pero se veces leía en grupo y se leía en voz alta. Entonces, quizá, ¿no? Yo he hablado que es como una anotación para la, ¿no? Entonces, tú veías por qué las letras grandes, por qué las letras pequeñas, en fin, la disposición tipográfica es algo que aparece desde el siglo VI, de los libros, pero también tiene una intención para el público que lo, ¿no? Si le podemos ver o... Sí, sí, Bueno, en realidad son ejemplos ahí está. Entonces, uy, se ve un poco oscuro, pero bueno, son cartas amorosas. Otros, no sé si ustedes, en la Ciudad de México, donde están los que escriben. Y las cartas amorosas, la gente no sabía escribir, entonces escribían cartas amorosas y las pedían. Entonces, vamos a tener, ¿no? Yo decidí entrar a este viaje con los impresos por la figura femenina, ¿no? Una figura que decíamos que aparece en el siglo XIX, es como más contundente esta figura de la mujer en los impresos palomanos, ¿no? Empiezan las revistas femeninas, está presente en la sección de los periódicos y también van a aparecer en este tipo de impresos, en estas, justamente en las cartas amorosas, ¿no? Y en las canciones vamos a encontrar que hay como dos figuras de la mujer. Esta figura ideal, ¿no? Que es la figura que es la figura justamente que se canta en las condiciones Vicente de Mendoza. Llama estas canciones más como estilo románticas o de estilo la canción mexicana romántica, le llaman Vicente de Mendoza, que son justamente cuando habla de la mujer ideal, como, ¿no? Que está presente en las cartas amorosas, o sea, la que está dentro de la, ¿no? Acá la tenemos, ¿no? Cartas amorosas de Antonio Varela Arroyo, vamos a encontrar algunos estudios de Lisa Speckman, vamos a encontrar estudios de Ana Rosa Gómez Mucio también, que ha estado trabajando sobre la figura de la mujer, y que se va a decir cómo es todo sobre las normas de comportamiento, ¿no? Entonces te dice, bueno, si quieres para decirle que sí, hay que hacerlo de esta manera, para decirle que no, para romper, hay que son maravillosas las cartas, y justamente, fíjense, ahí les dice, les va diciendo de qué se trata cada carta, y son como lo que llamamos acá, pues, formularios, ¿no? Que se llenaban. Entonces, dile a su carta, no, con cariño, angelino, etc. Las zarzuelas eran tan famosas las zarzuelas que también tenemos, las imprimen como libritos que son para el teatro, ¿no? Para que los actores pudieran hacer la compañía, pero también tenemos estas que son fragmentos, ¿no? Por ejemplo, estos son cancioneros, donde incluyen, ¿no? Las fuentes de los cancioneros eran el teatro, las canciones comerciales y las canciones tradicionales, entre otros. Entonces contamos canciones que vienen de poetas españoles, quizás no tan conocidos, pero también encontramos el bar sobre las olas, encontramos también, vamos a encontrar una que se llama After the War, que se llamaba Después del baile, fue famosísima en Estados Unidos, hicieron como 5 millones de copias nada más en Estados Unidos. Entonces, esto circulaba, uno es inmenso, o sea, había un mundo inmenso. Y también se reproduce, por ejemplo, en Varela Desarrollo, traducida al español. Luego el texto no tiene nada que ver entre una versión y otra, pero se ve que la gente decía, después del baile. Y se sabía la melodía, pero a lo mejor la letra ya no importaba tanto. Que de hecho vemos que también en internet hay sitios donde te dicen, esta es la canción tal, y luego ponen. Y fíjense cómo viene la dedicatoria al bello sexo. Los cancioneros, en principio, ¿no? Eran dedicados al bello sexo y después a los jóvenes en general. Acá tenemos, entonces está la mujer ideal de las canciones, que es la niña grácil, la mujer
Boquita de rosa, o sea, la mujer buena, el ángel, la mujer maravillosa, ¿no? De angelical mirada, a la que se le dedica todo ese amor y a la que se aspira. Pero no siempre es así, ¿no? Ya cuando la mujer deja de ser así, vamos a ver que va a ser la mujer maldita, la mujer que no, exacto, la caída, ¿no? Es mucho el tópico de la virgen o prostituta, ¿no? Entonces, si era bonito y no le hacía caso, pues, qué buena esa mujer angelical y demás. Entonces caía en la pasión, era la mujer, la prostituta, la que había que hacer. Entonces, está entre estos dos extremos, es un poco lo que pasa en estas canciones con este. Aquí están las hojitas volantes. Si ven, vimos los cuadernillos, ahora vemos hay de todo tipo, ¿no? Las religiosas, que está como la imagen de Guadalupe, el cancionero popular. Hay cancioneros para el que no le alcanzaba a comprar los cuadernillos, podía comprar estas hojas volantes, y fíjense, tienen todo un diseño, unos grabados muy, muy bonitos, y en cada hoja vamos a encontrar varias, ¿no? En especial es una colección llamada El Cancionero Popular, donde tiene las canciones de los dos lados. Y acá se les recordará las monografías, ¿no? Que escriban el 6 de septiembre, son las patrióticas, ¿no? Que vamos a encontrar con las hojitas de colores, ¿no? De color mexicano. El papel puede ser chino, papel revolución. ¿Qué tamaño? Son como así, sería como bien fiel, ¿no? ¿Cuánto fiel? Como el cartel, exacto, como el cartel, doble capa. Y acá, por ejemplo, vamos a encontrar entre las hojas las que eran de burlas, las sátiras, las décimas, que hablan de estas mujeres a las que se puede hacer burla, ¿no? Es la mujer de la veladora, la que es peleonera, más bien así como la suegra, que se siguen haciendo diálogos de suegra están acá, o acá es la mujer de 1000 maridos, ¿no? Que las tiene como alquileres prendidos. Entonces, burlarse de la mujer coqueta, la mujer que viene, en realidad no son mis maridos, sino son mis pretendientes, no sería promover el adulterio, pero está hablando, y esto también, lo que tenemos es que son temas, no sé si puedo explicar esto un poco el desorden, pero las mujeres están dentro de unas tradiciones temáticas muy grandes que entran dentro de la tradición oral y dentro de la tradición lingüística. Por ejemplo, estas enumeraciones, ¿no? Por ejemplo, a Pedrito lo dejo acá, a Juanito lo dejo acá. Van haciendo una enumeración por personajes, por tipo, y son décimas, muchas décimas, ¿no? Las décimas saben que son cuartetas octosilábicas, ¿no? O sea que son 10 versos, ¿no? En octosílabos, y es como formato tradicional más común en Latinoamérica, ¿no? Lo tenemos en las payadas en Argentina, lo tenemos acá en las topadas, las décimas. Lo que vamos a ver es justamente estos tipos con la cuarteta octosilábica, esos son de diversión, ¿no? Las discusiones entre suegras y nueras, las discusiones entre mujer y marido, en fin. Entonces, vamos a encontrar ya que no estamos en esos cuadernillos, en estas canciones, en las cartas amorosas donde hay una mujer ideal, sino que esa mujer ya empieza a ser una mujer a la que se burla porque no está en esa norma, ¿no? Es la mujer que es coqueta, que no debería ser, ¿no? Si nos vamos más atrás, uno de los primeros impresos que hay es esto que es una hojita que es una canción heroica, ¿no? Que habla sobre las mujeres y la independencia, y sobre todo va a hablar, ¿no? Va a ser un promover que las mujeres vayan a la guerra, ¿no? O sea, que las mujeres defiendan, ¿no? A Hidalgo, ¿no? Entonces le dicen, bueno, vamos a defender, y ellos dicen, a la guerra americana vamos con espadas crueles a darle muerte a Callejas y a ver al señor Morelos. Vamos a encontrar que es una canción, ¿no? Que antecede o que describe un tipo que es muy común en la tradición, que es el de la mujer soldado, el de la mujer que se civiliza para poder entrar en acción a ese mundo masculino, ¿no? Tenemos
desde los bandidos, en el siglo XVI hay mujeres bandidos que se dedican, salen del hogar, ¿no? Por cosas, no las dejan casar, generalmente son mujeres jóvenes, ¿no? Y lo que van a hacer es tomar las armas, ¿no? ¿no? Incluso en el romancero tenemos a la mujer que se viste de varón y va a la guerra, ¿no? Como la doncella guerrera. Sí. ¿Qué hago? Sí, hay manuscrito, pero estaba circulando pues al principio, ¿no? Exacto. Y ahí lo que van a hacer es justamente lo que vamos a encontrar, es en 1800, ¿no? Entonces, entre los textos que circularon durante 1811 se halla una hoja volante que incluye esta canción patriótica, ¿no? ¿Qué es una canción patriótica? Pues una canción dedicada a los héroes con un tono heroico. ¿Por qué me interesa acá? No es de Mariana Zavallo, pero es estas hojitas que circulaban y que circularon desde el siglo XIX. Lo que pasa es que con la libertad de prensa en México se empiezan a ver por tipo de impresas a partir, ¿no? del principio del siglo XIX. ¿Qué vamos a encontrar acá? Pues justamente estas mujeres, ¿no? Que están en voz de mujeres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, dice, este Padre muy amado siempre ha visto nuestro bien y es justo que el para bien le demos por su cuidado, que viva pues esforzado, vamos a buscarlo en su pana y en su elogio las campanas de repiquen y que sigan y en sus voces que nos digan a la guerra americana. Entonces, estamos hablando que una canción patriota y heroica debería ser para que los soldados, ¿no? Como el himno mexicano, como dice. ¿No? Exacto. Están en de guerra. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que son soldados, pero aquí lo que están diciendo mujeres, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, hemos perdido evidentes nuestros padres y maridos, nuestros hijos, queridos, hermanos, tíos y parientes. Pues vamos, que como ardientes seamos entre espadas crueles que maten esos infieles. Lo que aquí solo sigo a matar al enemigo y al versículo. Digo, tienes tu problema. Pero lo que quería decir, estas mujeres que de pronto no están dentro de la norma, no son las que están en la casa, son las mujeres que salen y entran al espacio de los varones. Tenemos otras canciones, por ejemplo, otra que no he puesto acá, la hoja volante, pero que habla, por ejemplo, de doña Josefa Ortiz Domínguez, y que ella habla en un momento, en la parte de la hojita, y dice, ofrezco ante ustedes toditas mis riquezas, mis joyas estimables, que son de gran valía, salvar mi pobre pueblo, tan solo me interesa, que acabe de los reyes la grande tiranía. Otra vez, se llaman corridos, pero evidentemente no es el formato del corrido, sino que son canciones heroicas o patrióticas que por eso se le ha llamado. Y sabemos, como dijo Gregorio González, que se llamó corrido a casi muchos, ¿no? En este caso, lo que me interesa es que está justamente un tono erótico mezclado a veces con tono religioso y que va a hablar de la mujer. Pero, ¿qué pasa con estos corridos? ¿No? Las narraciones, nos encontramos en las libretas mexicanas que empiezan desde muy temprano a escribir este tipo de canciones narrativas, ¿no? Desde 1860, más o menos, que van a contar una historia. Y entre los corridos hay algunos, pocos, que tienen a estas mujeres transgresoras. Quien ha estudiado más a las mujeres de los corridos transgresoras es Magdalena Altamirano. A mí lo que me interesa es subrayar justamente cómo hay algunas, ¿no? Cómo se castiga a las mujeres que transgreden la norma, ¿no? Y que transgreden la norma porque van a hablar, digamos, aunque hay canciones dedicadas a la Valentina y a Lolita, lo que vamos a ver es que en estas, las mujeres, aunque entran a ese mundo de violencia o de acción masculina, resulta que en general se las noveliza, ¿no? Como la delita es el hombre el que le canta delita o el hombre el que le canta Valentina. Pero aquí, en este corrido, en la Güera Chabela, es ella, ¿no? Como Rosita Almídez, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? Dice, ella es quien va
o sea, va a desobedecer y con eso va a caer justamente, a causar una consecuencia violenta, ¿no? Entonces vamos a encontrar, ¿no? Como dice la abuela Chabela, ¿no? Acá tenemos algunas cosas. Señores, pongan cuidado, lo que les voy a cantar, que mataron a Chabela por no saberse tantear. Tenía un hombre querido, de nombre Jesús Cadena, el cual solía viajar por otras tierras ajenas. Una vez que don Jesús se había ido a trabajar, dijo la abuela Chabela, yo me voy a vacilar. Bueno, entonces, ¿cómo? Se iba, quién era su novio, y se iba a vacilar, y luego más adelante en el corrido dice, dijo la abuela, ¿no? Le contesta, ¿no? Y dice, se hace patente, le expresa al amante y le dice, a mí no me importa nada, estos ya son unos viejos que no andan en mí. Le dice, pues ten cuidado, ¿no? Que ahí está tu amante y le dice, no, a mí no me importa, esos son unos viejos, ¿no? Y entonces, en el momento que despecha, que ella le dice al amante, esta es la versión de María Arroyo, le dice, pues entonces mira a Cadena, la mira para imponer su autoridad y ella no le hace caso y le dice, ahora verás, Chabela, pues yo te voy a enseñar cómo se juega la vela. Y él juega a la vela, que es, bueno, justamente la va a rezar, ¿no? Y decir, ahora sí, ¿no? Y a su propia voz responde como los personajes heroicos masculinos y dice ella, esto no me asusta a mí, yo no le temo la muerte si para morir así. Que en realidad es un discurso que estamos esperando de los personajes protagonistas masculinos, que es el valiente, y que no le tiene miedo a la muerte. Y entonces le dice, bueno, conmigo no se juega, yo no soy un muchacho de escuela, le dice, ten cuidado, y él dice, y ella le contesta, mejorcitos detenidos y les he pagado más, cuanto más se repelo, tiraron en el cárcel, ¿no? Entonces lo vuelve a humillar, y entonces él grita amenazante, yo soy hombre donde quiera, y el que no lo quiera creer, que salga afuera. Entonces vamos a hablar cómo le dice, ¿no? Decía la abuela Chabela, ¿no? Le dispara a la abuela Chabela, la mata porque no puede quedar, ¿no? Ha insultado a la hombría, tiene que volver la mujer a su lugar. Y entonces le dice a la abuela Chabela, le dice cuando estaba agonizando, y ahí es cuando viene, pues el entorno ejemplar. Tenemos esta mujer agresora, pero al final va a haber un discurso que diga, mucho cuidado muchacha, no nos anden mal formando. O decía la abuela Chabela, cuando se acabó su aliento, mucho cuidado muchachas, que les sirva el escarnio. O sea, créeme. Entonces, yo digo, la voz femenina, valiente, desafiante del principio, se contrapone a la voz obediente y humilde del final, común también en los impresos de tipo ejemplar, ¿no? Porque hablamos que esos impresos circulaban, pero no tienen, no era que citar ¿no? Exactamente, no se hablaba de cambiarlo, sino más bien se hablaba de lo que sucedía, de lo que sucedía, ¿no? De lo que había. Entonces me interesa señalar que desde el principio de estos, o sea, desde 1870, de los primeros impresos, incluso en manera, que estas voces femeninas que aparecen, que esto no quiere decir que la haya escrito una mujer, pero no, lo que estamos viendo es cómo son estas representaciones de la mujer en los diferentes géneros, mientras que en la revista, mientras que en la parte de más, digamos, oculta, la gente que tiene acceso a los libros y demás, están estas revistas femeninas que también están diciendo, el modelo, ¿no? Lo que decía Carreño es la reina del hogar, ¿no? Es la reina del hogar, pero no se puede salir del hogar, ¿no? Y tiene que saber de moda, tiene que saber piano, tiene que saber cantar. Pero ¿qué pasa con los otros géneros? Los géneros tradicionales muestran otro tipo de mujer que puede ser esta desafiante, como la Laura Chabela, hay uno corridos, no quiere decir que toda la literatura tradicional, pero sí hay esta mujer que habla de una manera más desafiante, ¿no? También lo tenemos, acá lo tenemos, ¿no? Esta es la de Valentina, que se acuerdan que son las canciones más conocidas, ¿no? La Valentina, pero acá habla el hombre, ¿no? Una razón me domina, es la que me ha hecho venir, Valentina, Valentina, yo te quiero ir a usted. O Adelita, ¿no? Adelita se llama la joven a quien quiero no olvidar, a quien amo notar, con quien me voy a casar. Que en un momento, ¿no? Lo que dice Ana Rosa Gómez Mucho y otras estudiosas, es
justamente se hace a un lado aquellas mujeres que estaban en la revolución o participando, son importantes, digamos, cuando se convierten, porque son los amores ideales, pero se las noveliza y se deja a un lado la acción, ¿no? No sé si queda claro eso, ¿no? Sí les queda claro, o sea que estoy hablando, bueno, en vez de ser la protagonista en la vida real, había estas, ¿no? Mujeres que se iban con las tropas, incluso que fueron los soldados, pero las canciones aparecen más bien novelizadas, ¿no? Y es el hombre que extrae a esa mujer, se vuelven en el amor ideal de la mujer, ¿no? Pero no en la mujer que actúa por su propio. No sé si eso queda claro. Sí, Exacto. el actor, ¿no? Exacto. Se vuelven lo que se llaman los corridos novelescos, ¿no? Que hablan del amor, ¿no? Y entonces hablamos que estas hojas ejemplares, ¿no? Donde también tenemos, fíjense, aquí tenemos puras canciones, pero en general tenemos canciones, tenemos hojas que hablan de ciertos, por ejemplo, de ejemplares ciertísimos sucesos. Vamos a ver ahora, son mujeres transgresoras de otro tipo, pero vamos a ver. Esto era muy típico en las hojas, de conocerlas como los terribilísimos sucesos y demás. ¿Qué va a pasar? Tenemos hojas que son por un lado rosas y por el otro vamos a ver que tienen versos, ¿no? Acá tenemos justamente una serie de hojas, ¿no? Que nos van a hablar ya del lo criminal. Me quedaba antes de una canción tradicional que está en los impresos, también de otra mujer que habla, antes de entrar a las criminales, ¿no? Que hay una que es la canción Zapatía, que dice: soy de Guadalajara, charrita de nombradía, con mis enaguas de lana, mis medias de Andalucía. Traigo mi fino rebozo, que me tengo para bailar, que me gusta cualquier mozo, sobre todo el lugar. Me cuadra mucho el jarabe, me cuadra, me ha de cuadrar, me vendo muy bien tequila y aprendiendo a conquistar. A mí me cuadran los hombres porque por ellos nací, así no tengo más mi vida que yo lo hice. Esto es nada más para volver a este tipo de voces femeninas que toman el discurso, que generalmente es masculino, ¿no? El que dice: a mí me gusta la chaparrita, es justamente la voz masculina, pero acá tenemos una voz femenina. Entonces, les digo, antes de entrar a las criminales, vamos a encontrar también en el cancionero, justamente en el más romántico, en vez de encontrar una mujer tan desafiante como la que decíamos esta charrita, encontramos esta mujer que es un poco más triste, que se lamenta, ¿no? Por ejemplo: jamás quisiera el haberte conocido, cruel, infame, tú mi amor burlaste, mas tuve un llanto y en mis ojos engañaste, tú me robaste la quietud del corazón. Pero Manuel, yo creía que me amabas, yo te adoré con ciego anhelo, pero ay, le pido justicia al cielo que te castigue, oh Manuel, por dársela. Encontramos ya una voz como lo que Martin Friend le llamaba la mujer, ¿no? La mujer que llora, ¿no? La mujer que sufre, exacto, que eso viene más de otro lado, ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, cuando la mujer ha hecho una transgresión moral, se fija, por ejemplo, en la abuela Chavela estamos viendo que es de tú a tú y la mata, ¿no? Y acá es como una consecuencia. Entonces la mujer expresa su pesar de su deshonra y lamenta su destino, pero fíjese cómo va: en el mundo arrojada al vicio, despreciado la virtud sagrada, que por amar he perdido el juicio por un hombre infiel que me veo oculta. Entonces, de esta mujer ideal angelical encontramos el hombre frente a las canciones, encontramos las versiones de la mujer cuando no es correspondido o cuando ha caído o transgredido, ¿no? Ha perdido lo que se llama danzón, ¿no? Es también todo un cancionero que se habla de la honra, a pesar de que la honra es una visión o un valor muy antiguo, ¿no? Entonces tenemos esta se llama La Maldición, y es tal cual, yo creo que es la versión más asociada a este tópico romántico, ¿no? O la pasión desgarradora o la crueldad de estar ahí. Entonces, infame, cruel, inmadurable, yo le amo con amor santo y bendito, otra vez lo profano y lo sagrado, ¿no? Y loca de pasión me entregué, y loca, loca ese hombre lo maldigo, deshonrada me encuentro en esta vida, próxima a hundirme en el abismo.
pero ante este pie lo que me observa es que cambia. Entonces tenemos estos tipos, lo que quiero ver es que en los mismos cancioneros, en estos cuadernitos que vimos arriba, acá, estos cancioneros tienen estos tipos, ¿no? De mujeres ideales y mujeres que se quejan, ¿no? Las mujeres transgresoras, las mujeres ideales, y las vamos a encontrar, ay, perdón, me fui para arriba. La cuestión es que vamos a estar en estos impresos, van a convivir los dos tipos de mujeres, bueno, si lo queremos dividir en transgresoras y no, pero hay muchos, ¿no? Y vamos a encontrar entonces justamente otro tipo de mujer transgresora que nos va a hablar, que yo les había hablado en este artículo que hago, yo de matar a mi madre, yo de matar a mi padre, que habla justamente, ¿no? Va a hablar cuál es un suceso, ¿no? Vamos a estar hablando en estos impresos, ¿no? Así como se habla a veces de teatro, a veces hay cuentos, a veces son muchísimos los contenidos. Entre los que se destacan es justamente estos que hablan de sucesos terribles, ¿no? En los que hablan en puros superlativos, y que vamos a encontrar a una mujer que comete algún tipo de crimen. En este caso, las que yo estudié fueron las parricidas, y también estudié dos criminales que fueron muy famosas, ¿no? La Chiquita y la Guadalupe Bertara, que fueron como las primeras asesinas seriales, de acuerdo que se dice Spengman. Y lo que vamos a encontrar es qué tratamiento se le da otra vez, qué representaciones hay de todo esto que sucede en los impresos. Entonces vamos a encontrar, ¿no? En estos sucesos vamos a encontrar cómo mujeres que estaban, justamente son mujeres muy jóvenes, que son las hijas que cometen varios crímenes porque no las dejan casarse con ellos, o no dejan tener relaciones extramaritales. Y entonces vamos a encontrar justamente cómo estas mujeres, hay varios casos, ¿no? Se va a contar, si ven el título, ¿no? Como ven, déjenme, no se ve aquí. Entonces, a ver, lo tengo que certificar. Lo que vamos viendo es, fíjense cuál es la imagen. Vamos a ver si se puede agrandar, no sé cómo agrandarla, pero vamos a encontrar, fíjense cómo es la hoja. ¿Ven? Primero, una imagen. ¿Qué pasa en la imagen? Si no leen todavía el texto que es imagen. Pero hay un diablo. Exacto, el diablo. El está incluyendo mágico. Ayudan. Ajá. Para pasar a un padre. Exacto. ¿Y qué vemos? ¿Es como una imagen estática o es una imagen no? No veo mucho, pero está para cuchillo, ¿no? Exacto. Ahí va. Entonces, ¿qué está haciendo? En la hoja lo que se hace, se va a hablar de un asesinato, ¿no? Estamos de acuerdo. Por ejemplo, en las hojas españolas no se pone a la mujer con un cuchillo, esto es lo que pasa en las hojas volantes mexicanas, que está en una acción que está fuera de lo que es femenino, ¿no? Que sería es cuidar a los padres, aquí el demonio la está tentando. Y el cuchillo ya lo tengo adentro el señor, ¿no? Sí, exacto. Entonces, Leolato la tiene el diablo que la tentó, y ahí viene el título, ¿no? Que vamos, o sea, empieza por los grandes títulos, ¿no? Esto que dice, va a encontrar, ¿no? Justamente son casos horribles y espantosos, que va a decir, la sociedad son ejemplares, ¿por qué? Porque es dar este ejemplo de lo que va a pasar para que no pase, ¿no? O sea, la buena noticia que decía Milhausen es que después de todo este asesinato, que lo cuentan con detalles de cómo chorreaba la sangre, cómo hacía, no sé qué, resulta que vamos a encontrar después, al final, este tipo de versos, ¿no? Se cuenta primero el asesinato y el suceso en la prosa, y luego se termina en versos. ¿Sí ven? A esto le llamamos una hoja mixta, porque tiene prosa y verso,
Y los versos, ¿no? Se acompañaban o se cantaban, ¿no? Muchas veces. Y en los versos es donde en las sopas mexicanas, las mujeres es donde hablan desde el infierno, ¿no? Arrepentidas por haber matado a sus padres. Ahora vamos a ver algunos, vamos a leer. Entonces, acá hay otra, ¿no? Alarmante noticia, exacto, de una hija que asesinó a su padre y a su madrastra en una población del estado de Jalisco. Y un montón de adultos. Exacto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Esta madrastra, inclusive, está traspasado también por la parte religiosa. Entonces, va a haber siempre, ¿no? Un castigo que no solo la justicia, sino la justicia divina. Esa es lo importante, que haya una vuelta al orden, ¿no? No puede pasar un parricidio así desapercibido, sino que tiene que volver. Y en este caso, no solo por lo criminal, sino que lo que estamos viendo es otra vez es una mujer que transgrede entonces la norma. Eso es algo que la desobediencia a los padres y la rebelarse a los padres también es un motivo tradicional muy, ¿no? Si ven, otra vez la hoja y acaba en unos versitos, que generalmente estos versitos justamente son el arrepentimiento. Ahora los voy a leer aquí. Acá vemos otra vez Norberta Reyes. Generalmente en las hojas mexicanas se habla, se les da nombre y apellido, ¿no? La hoja en prosa trata de ser, de tratar de ser verídica, digamos. ¿Por qué? Porque da el nombre y el apellido, y dice dónde, y le indica, pero si lo leemos vamos a encontrar, ¿no? Que va a ser, que va a ser totalmente, o sea, vamos a leer una prosa que también está totalmente influenciada. En las hojas mexicanas se especifica que es una mítica, ¿no? Que atenta contra los padres. Y eso lo ¿no? Exacto. Y entonces, otra vez, si se fijan, ven cómo está dividida la hoja, está claro que hay una parte en prosa, que hay una parte en verso, ¿no? Acá otra vez, ¿qué vemos? Vemos a una mujer que está, ¿no? En el momento cometiendo el crimen o a punto de cometer el crimen, o es la escena principal, ¿no? ¿Cómo están? Pero es una mujer que está fuera de sí, que está en actitudes que no son las que le corresponden, ¿no? Justamente la transgresión es todavía peor que la transgresión del cuarto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y entonces dice, no son casos horribles que van, que son condenables, ¿no? Y por ejemplo, muchos parricidios en realidad, por ejemplo en España, que está más estudiado, hay que ver también en México, eran cometidos más por hombres. Pero resulta que en las hojas aparecen muchas mujeres, entonces es como, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué hay como una catarsis de violencia? ¿O qué es lo que pasa que las mujeres, en las hojas de pasa, o es para acusar a las mujeres? En estos impresos las mujeres tienen entre 14 y 22 años, ¿no? Dice 14 tenía y la rondaba un mancebo, murió su padre y su madre, el padre de 2 hermanos. Rafaela Pérez, por ejemplo, la que estamos viendo mexicanas, en realidad tienen 21, son un poquito más grandes, ¿no? Las 16 años, Rafaela Pérez, Candelaria, 21 años, 16 años, Norberta Reyes, Luis Martínez, 22 años. ¿Qué nos habla? Son siempre las mujeres que están en un paso de entrar a la sociedad, ¿no? Son las mujeres jóvenes que tienen que entrar de alguna manera y tienen que comportarse y tienen que entrar a través del casamiento, ¿no? Y las protagonistas estas se llaman, son violentas, malas, ¿no? Se dice en la prosa, hay algo, son orgullosas, son de mal humor, o sea, todo lo que no debería ser, ¿no? Comprensiva y amable, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, Luz, desde su más tierna edad, dio a conocer su carácter irascible y mal corazón,
trataba bastante altiva a su madre, María, lo mismo que a su hermana. Además de eso, su conducta, ya hecha mujer, era de lo peor. Se aficionaba mucho al embriaguez, ya, no, estaba perdida. Y luego, Norberta Reyes dice, desde muy pequeña demostró Norberta tener un genio caprichoso e indomable. Y fomentado esto por el consentimiento de los autores de su vida, acabó por ser una criatura insólita. Las muchachas entonces son rebeldes en estos, son adolescentes, ¿no? Casi. Y luego, bueno, desafían a los padres, pero resulta que es como justamente este juego entre lo que se desafía, hay como una irrupción del orden, pero luego un castigo y viene, ¿no? Al final hay que meterla, ¿no? Y entonces vamos a escuchar, ¿no? En la mexicana, ¿no? Porque tenemos las españolas, dice en los versitos que tenemos atrás, fíjense cómo todas tienen en una mayor o menor medida, es como una moralidad, ¿no? Para una es una crucecita, ¿no? O sea, después de la moraleja, la tipografía, el diseño de abajo termina siendo como... A veces sí, a veces no, ¿no? Aquí hay algunas de estas hojas que también la encargan las sociedades de padres de familia, pero dice, por ejemplo, por eso me vieran presta, hecha lumbre todo el cuerpo, y por eso de un tronino que estremeció el cementerio. Lo que vamos a encontrar es que en algunos de esos crímenes aparecen estos sucesos sobrenaturales porque se habla del demonio en la gente. Y es el demonio que es el que hace que las mujeres cometan esos crímenes, ¿no? Por ejemplo, una puede ser mujeres de nombre cuna y el castigo justo gracias al demonio se vuelven asesinas, ¿no? Y, por ejemplo, a la triste desdichada el demonio la ha engañado y el traidor falso engañador de su suerte la ha perseguido. Entonces va a ser el demonio el que le haga, por ejemplo, le contesta Rafaela Pérez asustada. A usted no le importa nada mis buenas o malas costumbres, ya soy grande, por lo mismo me da la gana más que tenga que yo preserve mi alma de mí. O le dice, Rafaela Pérez, joven de 16 años, cuando gozaba de la primaria de su vida, la sedujo el demonio, incluyéndole en su cabeza un fatal odio a sus padres. O la otra dice, esta noche mueren los dos, aunque me consuma para siempre los infiernos, exclamaba Gabriela. ¿Qué quiere decir? Siempre hay una visión que la mujer fuerte no puede ser la que hace la violencia y transgresión, sino hay este elemento, ¿no? Que la hace compartir, ¿no? Entonces la causa del crimen generalmente es eso, que no se le da permiso para tener un padre, que no se la deja casarse, ¿no? Y entonces, finalmente, terminan así, dice, por ejemplo, dice en una hoja, escuché las deducciones de un vil depravado, este es al final los versículos, que por fin me abandonó, más triste haciendo mi estado, su vil corazón dañado, me acabó de pervertir, haciéndome ahora sufrir los tormentos del infierno, que será el castigo eterno a mi horrible delito. A mis adorados padres, con voluntad no conocida, como una fiera salvaje, les arrebaté la vida. Perdona, madre querida, perdón, padre idolatrado, ya mi castigo ha llegado. Ojalá en aquel desierto 1000 veces hubiera muerto antes de haberlo contado. El mes próximo pasado cometí un crimen atroz, pues por horrible crueldad la muerte le di a los dos. Mas el castigo veloz vino por Dios decretado, mi cuerpo fue arrojado en un barranco en lo profundo, y allí en un estado inmundo por gusanos devorados. Por el cariño cegado, mis padres me consintieron, hacerme una desgracia que muy tarde conocieron, 2 de las víctimas fueron de mi mala educación, labrando mi perdición, un amor mal entretenido y por no haber reprimido mi perversión. ¿Qué le pasó a la clase? O sea, ¿por qué acabó en una barranca? No, bueno, hay crímenes que sí están, por ejemplo, lo que hablo ¿por qué la matan en una barranca? Eso se sabe en el caso, bueno, latina, porque es tan horrible el crimen, ¿no? Pero
La cuestión es que siempre hay como un castigo, es tan horroroso, pero aparece el demonio, a veces aparece el demonio y se la lleva al infierno, otra vez se queda atrapada entre la tierra y el infierno hasta que se la lleva el demonio. En fin, exacto, hay este elemento maravilloso cristiano, que le llama Jacques Rock, que era de la edad se llamaba lo maravilloso cristiano, pero que sigue habiendo este elemento sobrenatural. ¿Por qué? Porque en realidad otra vez decimos, es una sociedad, que eso lo explican varios autores, que donde el castigo no es como es el castigo de la justicia. En este caso es el castigo divino, porque es el bien contra el mal, ¿no? Es el diablo el que tienta a las mujeres, no son las mujeres las que per se hacen la violencia, ¿no? Pero también aquí, ¿sabes? Es como las pautas sociales absolutamente, ¿no? Porque la culpa la tuvieron sus padres, o sea, uno, es el demonio, pero también la culpa la tuvieron sus padres porque no fueron rudos en la educación. Si hubieran sido rudos en la educación, ella no se les hubiera salido del local. Entonces, como la justificación, ¿no? Si te castigo es por tu bien, entonces ¿no? Es como ir viendo cuál va a ser la conducta. Claro, que les o sea, los papás que tienen que tener esa educación rígida, las mujeres que tienen que obedecer a sus padres, y la hija va a asesinar a los padres es porque el demonio la poseyó, pero en el punto que la poseyó es para tener relaciones sexuales. Yo pensaba mucho en el índice de abuso de padres, de padrastros hacia los hijos en las casas es un índice tan alto. Entonces, lo que te lleva, ¿no? Imagínate que te lleva a matar a tu padre. Probablemente no es que no te deje pensar, sino un abuso, ¿no? Pero eso no aparece en la historia, sino va a ser esta otra. Sí, hay unos que se maltratan, ¿no? O sea, que cansada que pues se revela, pero en general, como dice, en estos desaparecidos, específicamente de mujeres jóvenes de hijas, ¿no? Contra los padres, se hace mucho justamente que son los padres, pero no le funcionan. No le funcionan. Y en este es como volver, o sea, lo que hay es como, mira, ya haces esto, estás destruyendo, claro, ya cuidado ustedes, cuidado ella, y hay que volver a esa. Es un antiejemplo, lo que no. Bueno, claro, se llama un poco ejemplar porque quiere decir que el castigo es el castigo es ejemplar, dice que eso no es la realidad de ¿no? Y acá dice algo que dice Tilhausen, que es interesante, que se lo leo, dice lo mismo que las demás relaciones en verso, esta se presenta más deliberadamente que la escrita, en prosa como productos que se lo proclaman como literarios, con obvias raíces folclóricas, cuyos efectos asombrosos debían de estar acordes con el inconsciente colectivo, lo mismo como la tradición romanceril. En España se trabaja romancero, pero en realidad todo esto funciona porque también hay una tradición atrás, ¿no? Que está funcionando a la vez de la manera religiosa, en las canciones tradicionales, entonces es una, se trabaja con los motivos de los cuentos, o sea, no está solo, estas canciones no están aisladas del mundo, sino que funcionan por una serie de representaciones culturales y sociales que vienen de largo aliento. Entonces, al redactarse en verso, tiene la capacidad de convertir desgracias en mini-dramas, ¿no? Porque aquí lo que estamos escuchando son los versos desde el infierno. O sea, ella está hablando con su maestro al infierno. Y eso, no sé si ustedes vieron alguna vez la película Rashomon de Kurosawa, ¿no? Que cuando viene y le pregunta, bueno, ahora tú hablas con el muerto escolar. Entonces, justamente es como esto, no hay, desde el cielo y todo está condenado y todo está organizado para que le tengas que comportar de una manera. ¿No? Y esto es un poco, ¿no? Estos impresos que hablan de este tipo de mujeres, o sea, tenemos otra vez, desde el bello sexo que está en las canciones, que se asocia con todo este mundo idílico, con la mujer que se le escriben las cartas amorosas, que está en la casa de sus padres, que le respeta, que tiene junto con estos que dan noticias, es un asombroso suceso de los crímenes espantosos que suceden por transgredir las normas sociales.
Y por otra parte están pues las canciones, o sea, te representan en diferentes géneros, ¿no? Desde las canciones que aparecen en los cuadernillos, las imágenes y también en la prosa y el verso de estas hojas de vida. A lo que voy, las representaciones, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que son sociales y culturales, pero también están traspasadas por lo que es la literatura. Y los géneros sí significan, o sea, quiere decir, en el momento que están en verso, que están en la cuarteta funcional, tiene una función, quizás desde Aurelio González, como para, ¿no? Se cantaba y entonces te cuentan otra vez el caso, pero no lo tuviste que leer, ¿no? Aquel que no podía leer se lo aprendía cantando. El otro lo leía en voz alta y lo escuchaba, y entonces tenemos que los géneros literarios también están funcionando como elementos determinantes para la comprensión de los textos. Y de ahí que a nosotros desde Una manera de formación. exacto. Entonces, habrá otra investigadora sobre las emociones, ¿no? Sobre cómo controlar las emociones. Y en realidad los corridos, las canciones y todo también hay una educación sentimental. ¿Cómo te debes comportar? Así es lo que veíamos. O puedes ser la angelical mujer a la que te dedican todas las canciones, o eres la que maldita que no dices, o eres la que maldices al que te, ¿no? Al que te toma el rollo. Porque finalmente el problema de la mujer era la eso, que ya no funcionaba así tal cual. Ustedes saben que la honra la tienen las mujeres, ¿sí? O sea, en realidad, es la que preserva la honra de familia de las mujeres. Entonces, aquí encontramos toda una circunstancia sobre la honra que todavía funciona, y a la vez es un mundo donde están entrando, hay que pensar que hay una amenaza. Lo que hablan otros autores es, claro, la Ciudad de México durante el porfiriato crece, se transforma, es una ciudad que va llegando desde muchos lugares y desde las comunidades donde estaba más organizado, tiene que crear nuevos círculos, nuevas formas de funcionamiento, y ahí es donde entra también este tipo de impresos, ¿no? Que circulan por todos lados, pero se producen en los centros urbanos, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, interesantes diferencias entre lo que pasa en México a lo que pasa con los impresos en Argentina a principios del siglo, que se enfrenta a otra cosa diferente. Casi no hay población, sino que tiene toda población migrante, ¿no? Y así vamos a encontrar que en los impresos va a haber esta intención de normar y de hacer, de una sociedad que se mueve tanto, ¿no? La evolución de la justicia y demás, pero también hay estos elementos tradicionales que abordan lo maravilloso cristiano en una sociedad profundamente cristiana, los valores profundamente cristianos, y que ahí está el juego, ¿no? Y nos lo van a hablar estos impresos desde la imagen y desde lo escrito, desde la misma puesta en página. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa con estos impresos? Volver a decir que, como decía Eugenio ahora, o sea, el poderlos consultar no solamente sobre literatura, sobre Cruzada, sino que también puedes aprender mucho de lo que pasaba en esa sociedad, ¿no? Valores, los géneros, en fin, desde la literatura, desde la economía, desde la antropología, desde la historia, se le puede hacer preguntas, y esta es, digamos, la apuesta de estos estudios, ¿no? Es difícil decir de todo desde una sola ponencia, pero lo interesante aquí era que ustedes vieran desde uno de los personajes que aparece, ¿no? Y que no es un personaje al que en la vida real se le dé tanto de o sea, se le da en las revistas femeninas y demás, pero no hay esta parte que no esté en las notas. Entonces, yo pienso que es interesante ver que incluso en estos impresos, cómo se trata a los personajes femeninos, sobre todo mi investigación hacia la voz femenina. ¿Qué pasa? ¿Cuánto puede hablar en el impreso o no? Por ejemplo, cuando hago una comparación con los impresos españoles, hay impresos españoles donde el 80% es voz femenina. Y sin embargo, los mexicanos solo son los versos casi. Entonces, desde la misma apuesta, ¿no? Es algo que estamos viendo. Incluso, aunque no sea en perspectiva, pero sí hay una representación también, o hay que interpretar esa puesta de voz o ese silencio de la voz. Y
bueno, todo esto se asocia, digamos, con esta, como siempre, la cultura oral, o sea, es la voz la que está en juego, ¿no? Esa voz también de todos, ¿no? Esa moral, esa, es lo que encontramos, ¿no? Entonces, estos impresos nos permiten, ¿no? Entrar a un mundo que, si bien también está estrechamente relacionado con las noticias, o sea, porque estos impresos ya se mueven en un mundo donde empezó la radio, luego los impresos, estos se asocian con el cine, ¿no? Los cancioneros empiezan a sacar las imágenes de los pues de Pedro Infante, ¿no? En fin, tenemos que es interesantísimo cómo estos soportes son híbridos en el sentido de que pueden tener elementos de libro, ¿no? O sea, dar a conocer los cuentos, por ejemplo, europeos, como Caballería Roja, etcétera. O pueden hablar de canciones tradicionales, o pueden, entonces, es justamente, fueron unos materiales que mucha gente no le gusta estudiar porque están como en muchos mundos a la vez. Entonces, cada vez que uno dice, estos son los impresos, aparece el impreso que dice todo lo contrario. Entonces, es interesante y a la vez pertenecen justamente, en estos momentos, como ya se conocen muchísimo pues hay mucho digitalizado. Ahora les voy a mostrar, si podemos poner en internet, les puedo mostrar el sitio de la CITES. Y encontramos justamente esta parte de poner en comunicación muchos materiales, ¿no? Gracias, entre las cosas más horribles de la pandemia. Sí. No, no te tienes que decir. Ah, no, claro. No, nada más digo ¿Es ese? es ese. Creo que está igual para. Y le picas ahí, no sé. Ahí está. ¿No está conectado a internet? Sí, sí, está. Ya no sé. Ahí. Ahí no logro ver la barra. No. Ahí está. Entonces, ahí si quieren es la página del laboratorio. Compartir pantalla. Claro. Es la de compartir. Bien. Ajá. Ahora la de Facebook. La de sí. Bueno, aquí tienen, ¿no? Justamente ya es un laboratorio donde trabajamos con diferentes proyectos, son más de 20 estudiantes, después, si quieres ahí, fíjense, los tenemos organizados por colecciones, por tipos de formatos, por las imprentas, por los temas y por los textos. Entonces, cualquier... Sí, aquí le tengo que agradecer, seguramente está la Grecia, la Rosa, Liceida, bueno, no quisiera nombrar solo algunos, pero es un trabajo de muchos años. Empezamos en 2008, éramos 4 y ahora somos un grupo de más de 20 investigadores internacionales, otros 20 nacionales, 20 estudiantes. Quizás sería bueno que vinieran a hacer su estancia de investigación y a ver qué hay aquí en el Pues claro que nos interesa. Claro, ahí pongan, no sé si quieres ir a la colección, a cualquiera, no sé, si quieren, por ejemplo, colecciones. Si se fijan, la principal es Chávez Cedeño, pero tenemos otros archivos de la Basílica de Guadalupe, de la Galilea Brito. Hemos trabajado tanto con coleccionistas privados como con bibliotecas o repositorios. Como les decía, es tratar de que el investigador tenga a su disposición rápido con la misma clasificación, porque nuestra clasificación no es de biblioteca, ¿no? Es una clasificación hecha para investigadores y por eso puedes buscar con preguntas, ¿no? Entonces, la que está en el Colegio de San Luis, ustedes pueden entrar por las colecciones o pueden entrar por cualquier otro
Si quieres, si hay quieres, que estar la colección de que exacto, ahí se podría hacer la colección. Si quieres irte a la consulta, ahí, bueno, primero si quieres a la TIPI, pues sí, no, allá, bueno, acerca de la mira lo que estamos viendo, los proyectos, ¿no? Empezó así, ¿no? Más o menos, fíjense cómo estaban los impresos, y luego se estuvo haciendo un rescate, digamos, de la digitalización, y han sido muchas etapas, y se han ido sumando, y ahora trabajamos con muchas bibliotecas, con muchos tipos de centros que nos permiten, aunque están dispuestos a ir, pero si ustedes no quieren consultaban a la Biblioteca Nacional, pero tú puedes hacer tu investigación y luego vas a ver tus materias. Y en la CITI, si quieres irte otra vez arriba del todo, más o menos para que en consulta bibliográfica, si quieren, ahí ven cuántos son los que tenemos, cuánto es lo que tenemos. Son 1029 cuadernillos, 2062 hojas rolables, 126, que es muchísimo. La verdad son miles y miles de fotografías. Pero sobre todo, ¿no? Esta es la tristeza todavía, que estos repositorios no los consideran como investigación. Cuando uno dice repositorio, cree que es una página web, entonces, ¿qué es una página web? Y finalmente, hacer un catálogo, no sé usted, esto para investigación, ha detonado muchísimas investigaciones, estamos súper contentos, pero es justamente poner la investigación y poner las humanidades digitales en pro de la investigación. Es conservación, pero es compartir el conocimiento, porque finalmente toda esta clasificación y esta hay muchísimas investigaciones, porque cómo los clasifican, digo, por formato más o menos es accesible. Pero ustedes van a ver, si te vas otra vez arriba, se puede poner consulta, mira, baja, perdón. Miren cómo se puede hacer, por el índice, por la tabla de contenidos, o sea, de cada contenido ya se definió cada texto, ¿no? Por editor, por autoría, producción, dirección, y estamos trabajando en que se reconozcan las imágenes, ¿no? Entonces tú vas a poder consultar si quieres de Posada, de Manilla, o de otros, ¿no? Y así, y se están haciendo las transcripciones, ¿no? En este momento ya hemos pasado de las etapas también donde hay programas que están, que se hace el trabajo de lectura, ¿no? De los textos. Y otra vez si nos vamos hacia arriba, ahí, si quieres a la CITI, ahí están invitados, fíjate, el proyecto. Ahí tenemos con los que trabajamos, ¿no? Que es el Iberoamericano de Berlín, Poética Sonora, la Biblioteca Nacional, el Corpus de Literatura Oral. Bueno, como entonces el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, Ampliegos, en fin, lo que hay es ya como una red de proyectos que como todos los proyectos hacemos, ¿no? De tener una red y estamos trabajando y compartiendo nuestros materiales. Y se puede buscar, también hay un mapa, puedes buscar si quieres ver el mapa donde están si te vas arriba, vamos a encontrar también el mapa hacia abajo, ahí dice. Entonces, ahí, si quieres, puedes quitarle ahí el mapa, pero bueno, acá hay las diferentes ubicaciones de la imprenta de Valegas Arroyo, que ahí la puedes ver que decías en el centro, ¿no? Ahí se puede ver, pues es una pequeña historia de las imprentas que hizo Grecia, y fíjese, va diciendo según la etapa, ¿no? Se fue cambiando de direcciones, y vamos a ir viendo, ¿no? De la calle Segunda de Santa Teresa, entonces va a ir viendo, ustedes pueden el número, si lo pican, ahí está el mira, hoy está bien, no funciona. Pero está en otro mapa, a ver si está el mapa abajo, a ver. Bueno, creo que ahorita lo están preparando. Si no, imprenta no llega hasta el no, no
Bueno, estaba el mapa, no sé, lo que pasa es que estamos pasando a un nuevo, pues los recursos digitales por un lado son maravillosos, pero por otro es un trabajo fenomenal, porque estamos trabajando constantemente en tener nuevos accesos y en nuevos formatos. En este caso nos encontramos en una transición a un nuevo, a una nueva forma, una plataforma que vamos a tener. Y si quieres irte arriba, podemos ver otra vez por ahí en la TV las publicaciones y luego los equipos y colaboradores, ¿no? Acá estamos haciendo ya otra hoja donde aparecen todas las publicaciones que se han hecho, ¿no? Las tesis y todo, y vamos poniendo. Y también vamos poniendo eso, los proyectos, y estamos haciendo una página donde vamos a dar noticia, ¿no? Justamente de los seminarios. Y en cada uno ustedes pueden consultar si está disponible, ¿no? En Libros UNAM los lleva el enlace, y si no, por lo menos en la biblioteca donde se consiguen. En general, casi todo lo hemos tratado de que sea digitalizado, porque no podemos digitalizar el carnero que se está vendiendo. Claro. No sería. No se trae los estilos. Exacto. Pero bueno, eso está limitadísimo, esto más que nada es para invitarlas, ¿no? Para participar, si quieren nada más para que vean el equipo. Y ahí está, ¿ves? Tienen ahí un consejo asesor, están los investigadores internacionales, luego los nacionales. Algunos empezamos siendo alumnos y fueron luego. Y acá están los colaboradores estudiantes, pero que en realidad también unos ya se están volviendo, estamos actualizando. En este sentido estamos trabajando muy en conjunto con Poética Sonora, que trabaja más bien la poesía sonora digital, y lo que logramos va a salir un librito que está muy bien, que un poeta sonoro reactivó un impreso. Entonces quedó muy bien la experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo reactivar? Es como, ¿qué harías que uno lo leería? Entonces es como una experiencia de la música. Entonces, lo que pensamos es que no son solamente materiales que hay que pensarlos como bienes, como rescate histórico, sino también leerlos en otra clave que es cómo funciona, ¿no? Lo que decía justamente, sigue habiendo estos impresos de estos libros, no hay una circulación, libre circulación, y sobre todo que hay canciones que todavía se cantan, cuentos que se cuentan, ¿no? Es parte de por ejemplo, la de Posada, que está constantemente presente. No, ahora el Día de Muertos, justo el Día de Muertos, que ya son las canciones, con todo el mundo, las canciones del piso masivo. Y bueno, hay muchísimos, la fiesta tradicional mexicana. Y bueno, Posada desde siempre, ¿no? Desde los años 30, ya con el taller de gráfica popular, ellos se fue revalidado como un artista. Lo que pasaba con estos impresos es que se habían estudiado mucho desde el punto de vista de que eran valiosos, que había grabado con guitarra. Y nosotros decimos, no solo es valioso por eso, sino es valioso porque hay toda una tradición ahí que está en conjunto con todo lo que pasaba en el mundo, con España, con Inglaterra, con Estados Unidos, con Latinoamérica, que era lo que más circulaba. La verdad, la gente leía más, estos impresos eran, ¿no? Miles y miles frente a los libros. O sea, fue la cultura pre-masa, o bueno, hay como una discusión si se puede decir pre-masa o no. Tenemos el antecedente de muchas cosas. Todavía en las tiendas religiosas se usan los cuadernos. Claro. Sí, y son bien bonitos. Y me recuerda los carteles para las comidas, para las fiestas de los pueblos. Claro, ya no existe para las pintas en las paredes, pero no hace mucho. Y los veían, se veían para las fiestas. Claro, y la iglesia, exacto, uno llega y se puede, si ustedes van a las iglesias, pues tienen un montón las capitas, por ejemplo, ahora la oración del ánima sola, o todas estas oraciones que ven ya entre mágicas, canónicas, si uno va al mercado, le encuentra y tiene la impresión de la reimpresión de un grabado de Posada.
Pero bueno, estamos hablando de materiales que dejaron su huella, que están ahí presentes en Internet de una u otra manera, y que están. Entonces creo que esta, otra vez, ¿qué es una representación cultural? ¿Qué es una representación social? No pretendo. Evidentemente así se llama la unidad técnica, unidad de representación cultural y sociales, pero como dijimos, nunca nos vamos a poner de acuerdo en qué es para los filósofos, qué es para los historiadores. Pues vamos a hablar con lo que es para los psicólogos, qué es para los pedagogos. Pero creo que es una invitación, es como son estos conceptos muy cognitivos y a la vez complejos, complejos que nos permiten a muchas disciplinas entrar en eso. Entonces, hacerle preguntas a unos materiales, que creo que ahí es donde está la investigación. O sea, la investigación no es que des por hecho, es que estés preguntando, poder estar ahí y compartirla, ¿no? O sea, también entrar a estos nuevos, ya no tan nuevos, porque ya llevamos más de 20 años, pero sí en humanidades hay que seguir insistiendo. Me parece que estos proyectos colectivos, estos proyectos interdisciplinarios, estos proyectos que no solamente es el impreso, digamos, justamente el impreso, sino que circula en Internet, que son en realidad herramientas que nos permiten seguirnos relacionando y seguir haciendo preguntas de otra manera, ¿no? Y creo que esa es lo que hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo, es cómo seguir, que nos sigan valorando, que hay detrás de todo esto, y durante esto, todo una cuestión. Y ya también entender que uno no trabaja con un técnico para que el técnico le diga, ay, el técnico está partícipe del trabajo como nosotros, porque entonces hay que traducir el objeto digital que nosotros vemos, no es un impreso. Es un objeto digital que ha pasado en intermediación. Entonces, ¿cómo pretender este objeto digital? Entonces, hay una serie de discusiones que también hay que empezarlas a pensar de otra manera. O sea, que pues hemos cambiado la interpretación, pero yo creo que, sobre todo en literatura, creo que es importante abrirlo a hablar. Se puede hablar de literatura y hablar con otras herramientas. Ya no quiere decir menos o más. O sea, no lo publica en el escritorio. Pero sí pienso que hay que darle el valor que tiene a este trabajo, ¿no? Y bueno, aquí queda como una invitación, creo que fue un poco atropellado, pero espero haberles dado un poco la idea de esto, ¿no? Que sea, hay muchísimas cosas por hacer, y estamos trabajando también con impresos musicales, con colecciones, entonces pasar a los sonoros también. Pero bueno, todo esto lleva a esta discusión cómo se hace, no es tan fácil, todo el tiempo se está, hay que estar actualizando, ¿no? Que también es este negocio de Internet, pero bueno, creo que ha sido riquísimo trabajar con coleccionistas, con bibliotecarios, con técnicos, como ver desde muchos puntos de vista de cada quien, ¿no? Y claro, los investigadores es eso, ¿no? Nosotros queremos hacer una pregunta, el otro te dice, no, aquí no se puede identificar de ninguna manera, pero bueno, ahí quedó este repositorio que le falta mucho, pero bueno, estamos haciendo lo posible para compartir. No, aquí me parece bien por el correo del seminario de vínculo. Sí, tener el drive del seminario para que puedan consultar. Sí, por favor, sí, hay que quede puesto, si quieren, lo había puesto al final del PDF, pero si quieren mejor tú compártelo. Y ahí tienen todas las publicaciones, yo les mandé como 2, pero hay muchas más que pueden estar leyendo, que creo que es importantísimo. Y eso, lo que sigue son los carteles de cine, los carteles, por ejemplo, esta parte ahorita lo que estamos trabajando es cómo pasó con el cancionero, al cancionero mismo, a las imágenes con los impresos, y el cine con los impresos, y toda esta cuestión. Es así como ya quisiera, sí, No sé qué la presentación, muchas preguntas para hacer. Te escucho y me quedan más preguntas. Si te parece, hacemos un pequeño intercambio. Claro, claro. Participantes. Bueno, no sé, empiezo, ¿verdad? Tengo muchas preguntas. Se va a ir un poquito de empieza.
Desde el año pasado, no te creas, bueno, tienes que vivir allá. Compartir lo que es muy claro. Yo no trabajo con materiales de salud popular, como las que sirven de diario, que es un poco complicado ganar el literario. En mi caso es un proyecto de yucateco, bastante formal, es el Museo Yucateco, pero que también tiene sus representaciones de la mujer, con esas dicotomías que tú has puesto en mujer ideal, bondadosa, virginal, con todo este tipo de imagen del hogar, que estudiar una profesión religiosa muy grande, y luego por otro lado la representación de estas mujeres, la coqueta, la viril, la que es transgresora, ¿no? Que más padre llega a esos niveles, además es una revista de identidad, la sociedad yucateca pues, de élite, no es una misma grupo social que se dirige, pero que también tiene estas representaciones de y yo en un trabajo, me estudian preguntas que no se tienen de investigación a las representaciones femeninas. Y tiene que ver con esta visión dicotómica de la mujer. Por un lado, plantea la naturaleza femenina, que al mismo tiempo que despierta las pasiones patrióticas en estos contextos nacionalistas, también con la tradición de los hombres, una serie de emociones negativas, y por supuesto la desarma de los padres. Pero por otro lado, es una mujer que también es una naturaleza virginal, que tiene toda una función materna, que puede inspirar la educación patriótica, sí, por supuesto, en la elevación de los próximos pues, ciudadanos, los términos de yo considero que son representaciones bastante ambivalentes. Cuando empieza una, cuando empieza la otra, a veces se incluye. También significa la mujer, pero esa lectura ideal que es la biblioteca, que clase pues alta, realmente se puede acceder a publicaciones, pero también tiene contradicciones. Pueden parecer contradicciones, porque yo diría, bueno, esa mujer es la perdición, pero esa mujer es, digamos, la que va a encaminar a algún lugar de la república y de la sociedad. Yo quería preguntar, en los estudios de representaciones de esta mujer transgresora, si tú no puedes hacer la contradicción de la naturaleza de los femeninos, por un lado, digamos, hay una situación de naturaleza positiva, ayudante, etcétera, y por otro lado, este otro que no es muy. Eso por un lado. Por otro lado, como la oportunidad de hablar mucho de este carácter intermediario de mujeres que trabajan, que es el registro visual, el registro escrito, pero también señales orales, y justamente qué significa esto para la investigación. Tú lo dices, bueno, para fijarlo en Internet, no es un problema, como lo necesitamos, pero para analizarlo, cómo lo resuelves, que también tiene texto, pero sabes que es un documento que se va a analizar, que además es un verificación de imagen, cómo lo determinas en términos más metodológicos y prácticos para resolver. Esto, bueno, para empezar con esta Bueno, sobre la parte femenina he trabajado mucho más hacia las dos femeninas, la más especialista en la cosa, pero creo que es algo impuesto, o sea, esto es una cosa que viene, yo soy medievalista, empecé como medievalista, entonces esta visión de la mujer dicotómica es muy cristiana, muy ligera, y viene, se apunta desde los cancioneros del siglo XV hasta sigue pasando, o sea, es lo que llama, hay un libro muy bueno que usa la clasificación de los que es de María Herrera sobre las mujeres de los provincias. Pero hablo un poco de estos temas y si no, te recomendaría a Monserrat, que acaba de morir, Monserrat, la misma de ella, que habla justamente de estos tópicos, porque ya en el siglo XIX está muy introducido a la normatividad, un poco lo que hay es este miedo de la sociedad de perderse en estas nuevas ciudades, en estas que van avanzando. Entonces los periódicos van hablando de eso, van defendiendo y posicionando esa ente donde la mujer se tiene que comportar de una manera, ¿no? Sí, el problema de la mujer. Claro, hay que resolver siempre el problema de la mujer. No, de Eva. Entonces, pues ahí está la visión dicotómica.
tienen, o sea, están los impresos, la parte más popular, que está también desde el siglo XVI, pero lo puedes ver en un siglo XIX ya, menos, para que no sea tan anacrónico, sino que estamos en el siglo XIX, pues hay todo este interés, ¿no?, de regular también cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel de esta serie. Finalmente se están construyendo los países, ¿no? O sea, había una forma y había que construir, y los periodistas y todo esto están reafirmando, ¿no?, a esa época, por lo menos que me dicen, conozco ese periódico, pero hay una serie de periódicos. Sí, otros igual están en eso, pero ya el imparcial marca un tipo de periodismo que es más el feminista, el amarillista, y está como incluido al revés, la gente que los impresos incluyen para que te vieran. Entonces ahí no sabría, más desde la antropología, pero yo desde la literatura lo que veo es, bueno, es muy de lo romántico, que la mujer empieza a tomar el papel y esa mujer pues la quiere, ¿no? Hay que ver, ¿no? O sea, se vuelven afectados, romántico, que como la mujer va cobrando otra vez un papel importante en la sociedad. No es que no lo haya tenido, sino que se habla, se imprime, y entonces, como hay que decir, bueno, de lo poco que se hace como el anuncio de los 50, ¿no? Cuando las mujeres habían salido a trabajar y dijeron, la mujer a la cocina, cosas, ¿no? Todo empezó a decir, la mujer feliz es la de la lavadora y la de... Entonces, ahí hay un interés social de mantener cierta sociedad donde sea esta mujer, y si lee, no sé si han leído Manuel Cabello, porque eso es, digo, es un desastre, pero es importante porque es donde se basa y también está muy basado en la parte, otra vez, la vida del hogar, la castidad, la que tiene que ser para todos, o sea, la mujer que, bueno, más o menos lo que sigue vigente en muchas partes, ¿no? Pero, Increíblemente, cuando estabas contándonos de, creo que era Chabela o Chabelita, sí, la mujer sabe. la buena Chabela, no, esa mujer que transgrede y termina muerta, porque finalmente termina muerta. Pensaba yo que además no lo hizo con esa intención, ¿no? Que estaba yo haciendo un ciclo de cine para ver el racismo en el cine mexicano. Y sí vimos el racismo en el cine mexicano, pero lo que más vimos fueron el lugar de la mujer en el cine mexicano. Entonces estaba yo pensando en Tizoc, ¿no? Y cómo es María Félix, y es que era Pedro Infante, y resulta que María Félix, no sé cómo se llamaba, se enamora del indio Tizoc. Amor prohibido. Y los dos terminan muriéndose, o ella termina muriéndose. Finalmente eso no puede suceder. Seguimos, pasan las décadas, y vimos a Marta Duele, que es una película con Marta Gareda del 2014. No. Bueno, me gusta que es gracias. Bueno, siglo XXI. Siglo XXI, Marta Duele, la chica rica que se enamora del chico pobre y termina. En este caso matan al chico pobre, pero es amor que no puede ser. Entonces, estas representaciones que hacen que cada uno tenga su lugar y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias para las mujeres de salirse del rol que les fue asignado, que sale, que es consecuencia. Y lo peor es que siglo XXI y se sigue repitiendo ese esquema en el lugar en el que nos vas a estar. No me he puesto a buscarlo, pero estoy seguro que hacer una película contemporánea del 20 y algo, que seguramente habla el tema donde tiene la consecuencia que va a ser la muerte de alguno de los personajes. Bueno, sí. No. No, es que justo acabamos de ver una serie de HBO, que justamente muere, bueno, eso lo hizo en el primer capítulo.
no haya puesto por una relación ¿Qué podría ser? que no debía ser y además protecciones de comunicación que están alrededor de las mujeres. Claro, o sea, Y la más sobre contenido. gracias, me acabas de dar una razón, siguen, ¿no? Transgredes y tu lugar es la muerte. Entonces, no, dependiendo del contexto, pero sigue presente esa idea de mujer donde salgan de tu lugar, porque lo que te espera es y fea. También le pregunté un comentario que tiene mi centro de historiadora, pero hablar de después, porque se quedaron en los patrones, creo que el estudio de este material efímero, como son todos estos manuscritos, este tipo de impresos de papel, en papel de producción, en papel de China, mucho tiempo no mediar, no se termina, ¿no? Digo, comenzaste a hablar de este, bueno, del popular que circulaba en la alta cultura. En cambio, había que fijarse en los libros, en las bibliotecas. Entonces, creo que es un trabajo muy importante rescate, no solo del material cultural, o sea, que está en el repositorio y que bueno que haya coleccionistas que nos guardaron para que nosotros podamos ver, pero también el traernos este recuerdo, o bueno, que mostrarnos que es una parte importantísima de construcción, que podemos aprender muchísimo de encontrar todas estas representaciones en ese material. Y que además se nos abre los ojos para decir, hey, no, a veces nos creemos que ya está todo escrito, que ya no vemos, y puede haber otras muchas fuentes que nos ofrezcan material. Sí, exacto, eso tal cual, creo que desde literatura uno siempre un reto que la literatura popular la puede encontrar. Porque mucho decía, nunca literatura más nosotros trabajamos en Inquisición también para ver qué había de cultura popular, un poco siguiendo los pasos de Carolín, esta parte donde la oralidad es la huella, el servicio, ¿no? Y bueno, es la lucha de decir, en estos materiales también, que por eso el trabajo de Luis Speckman me gustó muchísimo, porque ella lo rescata para la parte jurídica, pero y social, de normas de conducta también. Y en estos casos sí, las normas de conducta, pero desde lo literario también, o sea, la forma sí. Si entiende el verso tosílabo o es el décima o el también importa, porque están diciendo algo. Y tal cual, o sea, lo de las fuentes para nosotros ha sido justamente de la cultura popular, como la quiera de la tiene más cultura popular. Pero esta era la que más circulaba. No es lo que me hubiera gustado más. Pero claro, lo que circuló, ¿no? Sí, tienes que hacer caso porque para esta. Sí, gracias a todos para entender la cultura, y también como cultura popular era un castigo adicional que te publica sin la idea qué número de participios hubo, porque cuando se da, vamos a poner el cerebro y tal, pero se publican en México, porque llegue ahí en esa época. ¿Será que en México era muy frecuente? No mucho, o solamente porque era casual, quería una demanda. Bueno, los de los crímenes era así como ahora. ¿Por qué no? Julio Carlos también era el primer historiador. Bueno, ¿por qué lo popular justamente nadie le gusta? Porque no se resonancia. Entonces, ¿qué es el gusto? Pues el gusto sí es lo pasional, violento, eso es lo que hay en esos impresos. No guste, o no guste, pero el al principio, cuando esos escritos justamente era un desprecio terrible. Qué cochina.
sea, como que horribilísimo caso. O sea, de los parlantinos, no sé cuántos había durante el portugués, estuve tratando de buscar algunas, si había más porcentajes, no encontré al escribir bien. Sí, chequé con las estudiosas sobre qué parecidos si era un crimen, entre crimen y delito, es un crimen, bueno, muy castigado en la parte social. Lo que pasaba con María Salvador es que él recibía historias desde porque hay, ¿no? Es que le mandaban historias y él las publicaba. Entonces, estos crímenes algunos son del hospital, no sé qué. Entonces, justamente el uno no se puede ver, pero si se meten a leerlo van a ver que por el parricidio después de un huracán, es culpa de la mujer que mató a su padre que hay un huracán en el entonces es el castigo divino, ¿no? Toda la parte sobrenatural asociada, ¿no? Terremotos, vamos a morir, entonces está muy interesante la historia de Lucas, pero de las asesinatos así, ¿cuántos hubo en esta época? Estos son de varias, ¿no? Son como de pasado entre 1903 y 1917. Y no tengo así como un porcentaje, no sé, pero sí en España hubo alguien que trabajó y sí, por ejemplo, eran hombres y sin embargo hay más parciales créditos. Entonces, ¿no? O sea, no se quería, no se quería vender y por lo otro sancionar a la mujer. Exacto, entonces decir que es como un mundo ideal donde la mujer podía tener la violencia, hacer todo lo que queríamos, después la castigara, no era el claro, o sea, como dices tú, era vender más, eran cosas como que es improbable, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es mujer, claro, que creo que tenía pues cáncer, didáctica para evitar que exacto, sí. Pues bueno, siempre hay como que poner el nombre, pues la sociedad es patriarcal, eso sabemos y es una cosa que, bueno, entre historiadores, sociólogos, hay que ver, hay que seguir analizando cómo funcionó. Por eso decía un estudio sobre San que decía, bueno, al final lo que te venden es una buena noticia, porque lo que hacen es que si tú haces eso, la cancelaron a ti, entonces buena noticia para que la mala se murió, ¿no? Al final te quedas tranquilo porque realmente ya pagó su o sea, se volvió en esa mala porque sus padres no le dejaron uno que y vive en huracán. Mira, si no nos va a caer un huracán, no estamos en que tenemos que usar. Finalmente está el castigo colectivo, ¿no? O sea, y la responsabilidad de los padres de colocar bien a la mujer para que no vaya a venir una tragedia para todos. Y sobre todo eso de las ciudades, ¿no? O sea, que justamente es eso, la moral que estaba en un juego, que pasaba en las ciudades, ya no había el control social de la comunidad. Entonces, el peligro de que la mujer se alogara, ¿no? Sí, me dejé pensando. Pero por un lado, digo, perdón, si el cine está completamente asociado con la presencia del cine. Claro, o sea, claro. Sí, y pensando en los carteles, hace poco tuvimos a Maricruz, Carlos, y su cartel era justamente una de las de la propaganda del cine, pero estaba yo pensando en otra cosa, y era la onda, ¿no? O sea, esta parte de transgrede, entonces transgrede la moral, y entonces te quedas sola, llorando, estás absolutamente fuera. Nota aparte, hice unas historias de vida que se fueron al siglo XIX, nunca me olvidé de la historia de vida que llegó al siglo XIX con el
Y muchas de las historias, que también son unas cosas que te aparecen, de personajes de las familias, de los personajes que intentaron su vida. No, bueno, es que se fue con la hermana, se fueron a vivir a la Ciudad de México, iba con la sobrina. Entonces, nunca queda claro si se había casado, si se divorció, si se separó, si enviudó. Llega solo y dices, claro, aquí está el silencio de la familia ante una persona de los dos casos, se tuvieron que ir del lugar de vivir. Entonces, esta deshonra larguísima, porque si no, te ibas a tener que ir de Puebla, de la Ciudad de México, de Guadalajara o de donde estuviera, y tienes que mover de lugar por la deshonra que significaba, pues, Control social, finalmente, bueno, lo más vulnerable igual era la mujer, o sea, de verdad hay que controlar a la mujer, la deshonra. Yo creo que acabar a las fuentes, porque yo he estudiado franceses y escritura del siglo XVI y XVII en Europa, y Hay que sobre el periodo. Pero justamente, por ejemplo, en Holanda, había el ministerio donde se hablan los trabajadores, y ya esas mismas imágenes repetidas en otras prendas que eran menos ricas, ¿no? Claro. Entonces, si esto lo han estudiado También hay, por ejemplo, trabajamos mucho con el Iberoamericano de Berlín, y sí, justamente lo que hay es justamente esta repetición de imágenes, por ejemplo, las algunas de Alemania, que algunas fotos que sacaron de Alemania que se hizo acá. Hay una recirculación, no sé si han leído de Robert Dalton, que es Hierarchy. No, está buenísimo. Porque es así totalmente la piratería. O sea, todo el mundo, si no te robaban la imagen, te robaban el texto, si no el texto. Hay una circulación constante. Que eso también era un poco que, justamente lo que llamaban la impermeabilidad y la oralidad. Que yo hablo que eso también es parte de la oralidad de los impresos, ¿no? Una es la regulación de los impresos de la imagen, pero estos textos que van a ver, no sé qué, es un nivel de movimiento que no lo tienen los libros. Justamente estos soportes, ¿no? Que son raros, ¿no? Porque nadie los puede encajar en nada. Y es eso, está la voz, el libro, no sé qué, están todos ahí, entonces se robaron, ¿sí? Entonces hay una recirculación, no se no sé de tanto. Elia Bonilla, no sé si la conoces, Elia Bonilla es la que trabaja muchísimo usada, y ella ha trabajado las imágenes mucho como escritura, y también ahí en el libro hay muchas cosas, pero se ha visto de revista, por la Primera Guerra Mundial. Sí, y de los de Venegas, Arroyo, o de los trabajadores, no es importante. Eso me lo terminé, de Venegas, Arroyo, no lo copiaron, o sea, algo así como alguno en México que fuera. Pues así que sí está copiado de Lozada y Lénico en el mismo momento, ni de Manilla. O sea, aquí los trabajadores no habían respirado. Es que él trabajaba para los periódicos, o sea, trabajó para algunos periódicos que yo haya visto que sepan que se haya robado al revés, ¿no? Pero él tenía como una, digamos que era como para la revista que era cierto tipo de grabado, o sea, las diferencias que vienen después ya muchas más, porque pierdes ya grabado, ya dejan de estar el grabado, y ya son mucho más chapas los impresos, en realidad ya está la radio, ya está el cine, ya el impreso, entonces todo empieza a hacer otra cosa, porque entonces tú sostienes el impreso, pero bueno, la canción, pero ya tienes la radio, ya escuchamos. Pero sí, no, pero sí lo de la recirculación es súper interesante. Lo que hay es mucho de usada a lo largo de todas partes se han robado. No, hay muchos correístas donde está muy fuerte los impresos siempre aquí. Y hay una tradición de correístas, que está en correístas, o sea, ahora ya está en internet. Y está súper interesante porque hacen esto y sí hay un mercado importantísimo. Entonces, hagan, se compran, se reciclan, y hay un grande, o sea, hay unos reconocidos periodistas
y algunos lo utilizan en la o sea, habría que ver qué otra. En Posadas se ha visto a lo mejor que él retoma cierto para Blancanieves, uno de los estudiantes hizo un estudio de la capa que sí venía de algún grabado de mujeres, cierto, sí, y así, o sea, si hay una piratería total, que eso lo hace más divertido. Ya, la conexión es constante, ¿no? Pero claro, es dificilísimo esto de trazar los caminos, y por eso ahora, pues, lo que estamos trabajando entre todos es transnacional. En realidad, como te dice, desde el principio, entonces, claro, faltaba como tenerlos a hacer para poder ver, pero ya hay muchos trabajando de esta manera, y creo que va a ser la manera, o sea, crear estos repositorios, pero luego para poder ver qué sucedía. Por ejemplo, yo no sé bien, o todavía no sabemos qué piensa cómo está el formato. Hay un formato igualito de una hoja en la India, una hoja volante. Entonces, claro, ¿qué quiere decir? Estaban en Inglaterra, ¿estaban en dónde? No con los mozadas, que no les dio. Estoy así como, bueno, unos millones y millones. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho de los historiadores que ayudarán. Y desde los géneros literarios, pues es muy interesante como la vinculación de la con España. En España es un poquito diferente. Así como se parecen en ciertos formatos, son muy diferentes. Porque mucha gente que llegaba a Estados Unidos, yo le digo, o sea, los trabajos, estos tipos de publicaciones mexicanas no llegaban del sur, Hacia el sur del continente. O sea, sí, o sea, van para el sur y para, es lo que te decía, estamos haciendo comparaciones con Argentina, que hay con el hermano Nietzsche, hay coleccionistas que tienen una gran colección de Perú, y en Chile, nada más que la vida chilena es muy distinta, pero cada vez los son más como los medievales, no el taco de madera, o sea, no hay como un usado. Y en Argentina son como otras imágenes distintas, pero hay mucha circulación, a partir, por ejemplo, mexicano, después arranca. Es Pedro Infante, o sea, fue como Gardel con el tango y Pedro Infante. Entonces hay una circulación que te habla de un mercado, que es muy bueno, se llama Tomás Mexicano, porque me gusta que es más historiador. Les voy a pasar que te habla de las fábricas populares, porque estos cancioneros se pueden entender como una fábrica de cultura popular, que me parece, son artefactos interesantes, ¿no? En fin, hay es esto, desde todo el punto de vista que cada ya, y estos son los tipos, bueno, empezamos con maneras y ahora sí, vamos a hacer o sea, era de presentar que, entonces ya empieza a hacer así una cosa. Pero es interesante también utilizar efectos también de otros para posterior, ¿no? Y bueno, sí, esto que dices con el cine, ¿no? Sobre todo lo de los, empezar a conocer las imágenes, ¿no? Los fondos, o sea que ya hay todo un circuito, ¿no? Lo importante ahora es estudiarlo como sistema, ¿no? Porque no puedes estudiar esto, por un lado hay que estudiarlo solo para entender ciertas características, pero luego la relación con los demás es importantísima, porque no funcionaba aislado. Si tú no tenías todo lo otro que está funcionando alrededor, no hubiera tenido el impacto que tiene el ingreso. Es lo mismo, el cine cuando funciona con un cierto motivos y cosas que estaban funcionando, que se yo, que hablamos. Claro, desde lo portátil como persona, y llega hacia adentro, hacia lo rural, pero hacia el pleno. Entonces, son eficientísimos, pero a la vez imposible de seguir, todo nos gustaría saber más. Y luego sobre lo religioso hace falta mucho estudio también. Eso lo está llevando otra Anastasia Kuczynska, ya no que estudia el hispano hasta ahora, pero hay muchísimo también que saber, o sea, de lo que se consideró la imagen está ahí todo ocupado. No te respondí, no sé si la segunda pregunta no me acuerdo. El asunto de los sistemas de carácter intermediario. Pues ese es un reto. Estamos tratando, pero claro, por ejemplo, yo no soy especialista en escritura, entonces es muy difícil
tienes que asesorarte. Ahí pues hay que ser un poco más humilde y trabajar con todos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo consulto los trabajos de ella Bonilla cuando ya he aprendido a escribir. Lo oral y la performance, pues no tenemos en definitiva cómo se hizo, pero hacemos como yo estoy a la tradición oral desde otra parte también, porque ves, se hacen las performances, como dónde se quedó, en novelas, se habla, no hay que rastrear en las novelas, los tratados, los presidentes de Mendoza, ¿qué dicen? O sea, por ejemplo, hay canciones que aparecen en Manulfo, hay canciones que aparecen, bueno, sabemos en las novelas mexicanas que hay muchas canciones que son fantásticas. Pero bueno, por ejemplo, La Macetita es una canción que trata un personaje en una novela, yo no me acuerdo qué era, pero bueno, en fin, o sea, lo que vemos es que están ahí, pero que es una cosa, como decías, que desprecian, pero ahí está impactando el producto de alguna manera. Y lo intermediario es difícil, pero hay que entenderlo así, porque el impreso justamente, claro, siempre ha sido un poco la lucha del pelado que ¿no? Evidentemente lo realista, pero que es como una cosa de decir, es que ahí está la oralidad, aquí está Fernando, aunque tengas un texto escrito, no lo puedes analizar como aislado de su tradición, ¿no? Porque el impreso es una tradición, o sea, tú mismo lo dices, o sea, estos formatos no los pegó manera, estos formatos que la gente estaba acostumbrada de alguna manera circulaban. En el siglo, o sea, en la colonia estuvieron circulando. Incluso en la Inquisición hay copias, ¿no? Las obras y las copias decían. Entonces circulaba la voz, circulaba los escritos, circulaba el preso. Entonces, pues es muy bueno. Sí, así como decir, como, sí, no lo yo creo que es trabajar interdisciplinar y tratar de no meter la pata en digo, ahorita nos estamos por invitar a alguien al seminario que también están invitados, estamos haciendo, aparte del seminario de la con los invitados, el seminario de ingresos populares que estamos invitando una vez al mes persona y estamos haciendo a veces talleres. Y justamente estamos invitando a alguien que trabaja más bien en el 16, pero es la descripción tipo gráfica. Es una cosa muy detallada de las zonas. Entonces también hay que entenderlo en esa dimensión, en su dimensión editorial, en su dimensión textual, en su dimensión de imagen. Y ahí también en la dimensión de la voz que hay ya muchos megamas, pero ahí está, o sea, los motivos, los textos, es expresado por el proceso. Entonces, hay como este contacto, pero claro, es difícil a la también esto de desarrollar que la cultura no viene solo de la impermeable, entonces, ni decir que es solamente popular, entonces también eso es muy difícil porque no está la barrera, porque en realidad tampoco es tradicional, tradicional. Las versiones que aparecen en Máquinas de Arroyo, y las obras son de bueno, que algunos decían, no son tradicionales, tradicionales, porque es como una reinterpretación, ¿no? Entonces no sabemos si ahí, como tenían que hacer tantos impresos tan rápido, tienen tantos errores, no sé si se los aprendían en memoria y nunca se escribieron, no, porque tenían como varios escritores ahí. Entonces, a ver, échate las mañanitas, ¿no? Y a ver, y luego se aprendían de memoria para grabarse las canciones que estaban en moda, ¿no? No le iban a pagar derechos. Eso es evidente que hay. Entonces, es un mundo difícil. Yo creo que hay que se ha quedado es consultar a los o sea, tratar de establecer estas redes que te dan el que se ha dedicado a los materiales editoriales, junto con la historia del libro que te nutre ciertas cosas, con yo que tengo la literatura tradicional por otra, y la imagen es otra cosa. Entonces, en un mismo impreso no sabes qué está. Siempre también hay que hablar con ciertas. Esto es lo que deduce de esto, pero sí la categorización. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
Y sí, que quede abierta la puerta, a mí también me interesa lo de las representaciones que estás haciendo de los periódicos y la, o sea, que también venía la discusión, como decíamos con Carolina, si quieren venir a hacer estancias, o si dan también trabajo en estudiantes con municipios, si prefieren trabajar con ustedes, o sea, no, ya estamos un poco, o sea, hay de los de licenciatura de segundo servicio que están, pero creo que puerta abierta. Muchas gracias.